Sí, se ve No muy es todo, bien. ¿verdad? ¿No? Ya. Dicen que sabe manejar. Sí, el que sabe, sabe. Así traigo una Amor, camioneta. Que sabe, sabe. hay que ponerlo allá atrás. Mira, ahí está. ¿Sale bien? ¿Se ve bien? ¿Sale bien? No importa el Es instrumento. que da la claridad. La claridad de la luz de la calle, ¿verdad? Sí. Oiga, yo esto estoy viendo ahí donde dice necesario diezmo. ¿Es necesario? Ajá, esa es la pregunta. ¿Voluntario? Obligatorio, porque muchos los Ni obligan. voluntario tampoco. Yo soy católico, Ajá. creo en Dios, pero no voy a la iglesia casi. Y cuando voy a la iglesia, voy por la imagen, no por el Padre. Por el choro que se echa el Padre, no. Pero tú sabes que Dios no quiere imágenes, que lo dice claramente en su palabra. El segundo mandamiento de la ley de Dios, que la Iglesia Católica ha borrado, es la Biblia. ¿Tú tienes una Biblia en casa? Sí. Búscalo. Éxodo capítulo 20. Ahí dice, primer mandamiento. Oye Israel, el Señor que Dios no es, no tendrá dioses ajenos delante de él. Segundo, dice, no te hagas imágenes. No te hagas imágenes, ni nada que se le parezca del que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tráigame un café, no se preocupe, yo lo pago. Sí, sí, sí. Un americano, Muy bien. media cara. ¿Tienes descafeinado? Sí, tengo descafeinado, pero es soluble. Ah, no. Se debe hacer polvo. más. Mejor un lechero. Un lechero. ¿Lechero? Sí. Muy bien. ¿Te tengo la carta? No me parece. ¿Yo lo mismo, ¿eh? No, me eché un... Un café. El segundo mandamiento de la Gracias. Iglesia prohíbe el blasfemo. Sin embargo, la Iglesia Católica lo hace. ¿Por qué? Porque ellos son moderados. Entonces, volviendo al tema del diezmo, yo en la iglesia, pues, yo en mi caso, mucho lo que tenga le doy, ¿no? Que me lo dupliquen voluntariamente con salud. Pero yo he ido a iglesias de evangelistas y me tocó una vez me metí, yo me dije, ¿qué entro? Porque dicen que también con la fe de Dios nos curamos. Entonces, entré ahí por el Salón Bazar, por la Orizaba, Salón, se llama el Salón Monte Carlos, ahí por la Orizaba, y entro, y así lleno, es como un auditorio, y pasé, y les pasan la charola 2 veces, 250 varos, 100 y cacho de verdad. Primero, órale, ahí está, y veo que, y le digo, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿No? No, el diezmo. ¿Ya cómo? A 2.50. ¡Chale! Y luego pasaron como unas 2 horas. Y son largas las oraciones esas, las clases. Y volvieron. Pero eso es manipulación. Hay un texto bíblico en la Biblia donde Jesús dijo, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mucha gente cae esclavo de ese tipo de sectas, de ese tipo de grupos, porque desconocen las palabras de Jesús. Si las conocieran, sabrían que le tienen que dar diezmos. Pero más que desconocerla es como un negocio ya, ¿no? Para ellos. Económico. Lo convierten en negocio. Porque saben que ahí sacan Hay billetes, muchos ¿no? pastores que no sirven a Dios, sino que se sirven de Dios. Y también en el tema de se sirven de los recursos de la, pues no de la ignorancia, ¿no? Bueno, pero hay pastores, ¿por qué la costumbre de que se tienen que casar con jovencitas o se les tienen que dar? Si se ha dado cuenta usted, ¿no? Un pastor, una chamaquita joven. ¿De verdad? Los evangélicos, ¿no? ¿Verdad? No lo invento, porque yo vivía en una colonia aquí en Jalapa, en la Carolina, ya el pastor ya grande, ya un señor. La oveja. ¿Ah, sí? Sí. ¿De verdad? Eso no lo sabía yo. ¿En serio? Fíjate que a mí me tocó ver una vez que ya ves que hay misa de sanación del pastor aquí por Arcosur, ahí fue mi hermana que le habían invitado, los cristianos, y fuimos toda la familia, ¿no?, a acompañarlo, y subió y agarra el pastor, no sé qué, estaba haciendo oración, dice que ella sintió que si le que la empujaron, que se cae.
Y pues yo me quedé sorprendido, ¿sabes qué? Tiene magia, ¿ok? Pero dio la misa y no sé si fueron los dedos de mi madre, nomás la agarró y la tocó así. Cuando ella se desvaneció y se cayó, dice como que se desmayó. Dice, pero no, pues. Pero eso es sugestión, eso es porque seguramente. O sea que entró en la mente de. Eso es sugestión. Sí, ¿verdad? Yo me apodero de él y lo sugestiono y él siente como miedo, ¿no? No, es que ve que otros al tocar el relámpago se caen al suelo y a él cuando lo toca, pues ya de hecho se. Y ya ve, no, pues él tiene una energía. Bueno, es lo que yo también ahí me. Yo por eso por eso le platico porque yo lo viví, porque yo lo vi. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? No se ve. Cuando Jesús toca a las personas no se caían al suelo. No. Eso lo que hacía era levantarlo del suelo. No Te levantaba tirarlo al o suelo. te tocaba y te curaba. Supuestamente. Ya ve en la Pero no te película. caías al suelo. Lo sanaba. Esa lo sanaba. Por eso es muy importante siempre ir a las escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Oye, Si está en la palabra de Dios, yo lo puedo creer. Si no está en la palabra de Dios. oiga, se ha perdido mucho la fe. Sí. Por eso, precisamente. Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días. Nicolás García. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos, tomen asiento, por favor, bienvenidos. Pero es debido a la enorme confusión que hay al respecto de estos textos. Uno dice una cosa, otro dice otra, y la gente se pregunta, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Y ahí es donde tenemos que ir siempre a la Sagrada Escritura. Es lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros sepamos conocer la verdad. ¿Es usted García también? García, ¿tú también? José Israel, nombre bíblico. José Israel García. Todo lo malo aún. José Israel García, ¿eh? Sí, pero Nombre García es bíblico. un nombre muy común. Allá donde allá. Nombre bíblico. José Sí. Israel. Ajá. ¿Eh? Allá donde vayamos nos encontramos García. Sí. Oigan, ¿saben qué? Luego me da llamar la atención en estos eventos culturales, tradiciones de la Virgen de Juquila, y que es la misma, ¿no? Además que le cambian que el vestuario, porque es la misma Virgen, ¿no? Virgen solamente hubo una. La Virgen de Magdalena y que esto y lo otro. No, es que no es virgen, ella es santa, que es diferente. Sí. O sea, que no tengamos también ¿cómo se llama? Pues tantito buscar, porque siempre luego como periodistas no investigamos, no preguntamos, no leemos. Hay que investigar. Sí, Entonces- ¿es cultura general eso, no? Entonces yo veo, celebran la Juquila, Virgen de María de Magdalena, etcétera, etcétera. ¿No? Sí. San Judas, vamos a hablar de la muerte. 1 de noviembre le hacen su fiesta a la Santa Muerte. Muchos, yo le tengo un respeto Sí. y muchos que hablan. Lo he visto aquí en México. Exactamente. muy habitual. O sea, cada gente su tradición. Y mucha gente por, ay no, con él no. O sea, como que hasta la amistad se pierde. Ay no, este cabrón se lleva con la muerte, no, este le va ahí, ¿no? O sea, no sé si es ignorancia o quién sabe, o cada quien se respeta a las tradiciones de la gente, ¿no? Claro. Pero respetando todas esas tradiciones, Sí. creo que en cuestiones en materia de fe hay que buscar el origen, hay que ir al fundamento. Y el fundamento es la palabra de Dios. Es la revelación que Dios nos ha dejado para que conozcamos su voluntad. El gran problema es que no se conoce la palabra de Dios. Y mucha gente habla de ella sin conocimiento. Y me refiero incluso a personas que están pastoreando iglesias y que están dirigiendo grupos, ¿no? Y no conocen las escrituras. Aprenden algo que le han enseñado, lo transmiten sin pararse, Lo como decía copian. el compañero, a investigar. Oye, ¿qué parte de lo que me han Lo enseñado copian. es verdad y qué parte no lo es? ¿no? Es como volviendo, perdón, a lo del reporterío que dice, el reporterío que decía aquí el señor, muchos la misma nota, ahí está, revuélcala. O sea, es lo mismo. Claro. Eso no es. Pero cuando nosotros somos niños, se nos dicen que, por ejemplo, que los niños vienen de París y que los juguetes nos los traen los Reyes Magos. Pero cuando crecemos nos damos cuenta de que eso no es así. No todo lo que nos han enseñado es verdad. Entonces llega un momento en el que como personas adultas tenemos que cuestionar qué parte es verdad y qué parte no es verdad de todo lo que nos han dicho. Y ahí es donde está aquí de la cuestión. Que hay quienes investigan y maduran, crecen en su conocimiento, y hay quienes no se preocupan
y siguen siempre en las mismas tradiciones sin fundamento, pero tradiciones humanas. Entonces la fe sí está perdida. Claro. Por eso es importante volver a las escrituras. Ahí es donde está el la cuestión. ¿Qué dice Dios al respecto? Y esa es la clave. Si los hombres dicen una cosa y Dios dice otra, hay un texto muy interesante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el Sanedrín, el gobierno de Israel, tomó preso al apóstol Pedro. Aquí podemos mirar, por favor. Gracias, hermano. Con permiso. ¿Les apetece algo de tomar? Si no se cayó, lo pueden llevar si gustan. Con permiso. Yo, ¿sabe que yo veo luego? Yo por donde vivo. Veo personas que hacen sus oraciones pero sin imágenes, son creyentes, ¿no? Perfecto. Es que no se necesita una imagen para hacer una oración. Uno puede orar en cualquier lado, en el campo, en la playa, en su casa, trabajando. Mientras hace cualquier cosa, uno puede orar, ¿no? Hablar con Dios. Pero comentaba que hay un texto bíblico en el libro de Hechos de los Apóstoles en el que tomaron preso al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Y el Sanedrín, el gobierno de Israel, les dijo: no os hemos prohibido tajantemente que no enseñaseis en el nombre de Jesús. Y el apóstol Pedro respondió: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Es decir, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchas veces lo que ocurre es que si no conocemos la voluntad de Dios, no lo podemos obedecer. Y estamos cayendo en tradiciones humanas que no son. Es decir, algunas incluso ofenden a Dios. Y la gente creyendo que está adorando a Dios. Y lo que está es ofendiendo a Dios. Incluso muchos, en el caso de que la vida les ha ido, pues no tan bien, ¿verdad? A veces se preguntan, o nos preguntamos, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Qué no me quieres? ¿Por qué? Pero mira, Dios creó un mundo perfecto y lo puso en manos del ser humano. Somos nosotros los que hemos convertido este mundo en un infierno. Hay un texto bíblico que dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y después contra el Señor se irrita su corazón. Es decir, somos nosotros los que tomamos malas decisiones y después le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si no me porto mal, ¿qué no me quieres? Y lo que estamos es segando el fruto de lo que hemos sembrado. Y no aceptamos la voluntad del Señor. Por eso dice, ayúdate, que yo te ayudaré, no me dejes toda la tarea, ¿no? O sea, Bueno, eso no está en la Biblia. es un dicho, ¿no? Es un dicho, ¿no? Sí, es un dicho. Bueno, ya no tenemos que reír, aquí está fresco, ya estaba lloviendo. Ya estaba, sí. Iban a hacer allá afuera con la alberca, pero se vino la... Sí, empezó a brisar. Empezó a prender. Es demasiado fuerte. Sí. No, pero yo sí todo nada más. Lo vimos. Es hoy, ¿no? Sí. ¿Dónde la va a dar usted? Aquí mismo. Aquí mismo. Sí, en el salón. Ah. Aquí día que no sé. ¿Qué día sí? Esa también. Entonces viene usted a promover la fe. Sí. Y sobre todo, incentivar a la gente a que estudie la Biblia. Todo el mundo tiene una Biblia en su casa, pero nadie la lee. Pero no la abrimos ya. Claro. Y por La eso, confirmación, y por eso comunión. les engañan. Por eso hay gente que le están sacando el 10% de su salario cuando eso no es bíblico. Entonces, es muy importante conocer la palabra. Perdón, confirmación. Cuando los niños hacen confirmación, primera comunión, el padrino que hace, ten la Biblia, la lees y ahí la guarda uno y nunca la toca uno, la verdad. O sea, ahí se queda. Claro. Y luego no se utiliza ciertos pasajes de la Biblia en beneficio de Claro. Cuando lo algunos necesitan. pastores. Yo digo textos fuera de contexto Así que es. se usan como pretexto. Sí. Así es. Aquí la cuestión es que hay que tomarse la molestia de estudiar la palabra de Dios. Lo que pasa es que la única ley que a todo el mundo le gusta cumplir
Es la ley del menor esfuerzo. ¿Eh? Es la única ley que a todos les esforzarse por leer las escrituras y así ya no le pidan. Entonces, aquí en México la polémica es: hazte pastor que te va mejor. Pero porque hay pastores que están engañando a la gente y se están haciendo de oro. O sea, eso es indigno. Eso no es servir a Dios, es servirse de Dios. Y creo que eso es algo que hay que acabar con eso. Por eso nosotros tratamos de promover que la gente conozca las escrituras. Porque si la conoce no se dejan engañar. Hay pastores que te dicen: cuán grande sea tu ofrenda, así va a ser tu milagro. ¿Dónde dice Dios que venda milagros? Los milagros los hace Dios sin necesidad de que tú le tengas que pagar. Oiga, me voy a meter tantito al tema político. Yo me acuerdo de un director de SEMAS aquí en Jalapa. Y digo: oiga, la gente se quejaba porque las tarifas caras, ¿no? Oiga, le digo: ¿y por qué cobran la luz? Si la luz la dio Dios, la mandó, la hizo. Dice: pero no la entusan. O sea, se cabrón. Entonces, en el tema político, digo, nos vamos a meter ahí. Hay políticos que necesitan la fe o transmitirles, porque, híjole, está hecho un desastre. El mundo va como va, justamente porque el ser humano ha perdido la fe. Pues, compañeros, quisiera que comenzáramos ya formalmente. No sabemos si van a llegar los demás compañeros. ¿Ustedes quieren? No hay problema. No llevo prisa. Para que ya... No, sobre todo para darle cierto formalismo y que ustedes puedan tomar exacto, con respeto a ustedes que llegaron temprano, y bueno, los demás pues ya se incorporarán. Antes que nada, muy buenas tardes. Quiero presentarles al pastor Nicolás García, quien es ministro de culto con más de 40 años en el ministerio. Él viene desde Fuerteventura, una de las islas del archipiélago canario. Esto es perteneciente a España, al país de España. Él es fundador de las iglesias cristianas Berea, actualmente con congregaciones en diferentes países de Europa y de Latinoamérica. Cuenta con una larga experiencia en el estudio de la Sagrada Escritura y de actividad en las redes sociales, una actividad muy importante porque ha jalado buscando la verdad, ha llamado mucho la atención por esto. Él está aquí invitado por la Iglesia Cristiana Berea de México para dar esta conferencia sobre los temas que causan más controversia y que han levantado en las últimas décadas mucho que decir, ¿no? Nos hablará sobre si el diezmo es necesario. También está aquí para responder toda clase de preguntas que ustedes quieran hacerle al respecto de este tema o de cualquier otro. Y con ustedes pues los dejo con el pastor Nicolás García. Muchas gracias. Buenos días. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Pues, pastor, hoy se va a dar una conferencia respecto a ciertos temas que usted trae pues, para compartir con la ciudadanía, con quien quiera conocer más de Dios. ¿Cuándo va a ser esta conferencia? ¿Cuál es la finalidad y los temas que se van a tratar en esta actividad? Muchas gracias. El tema o los temas que son relacionados con la mayordomía de la Iglesia, es decir, con la economía de la Iglesia. Si es necesario o no dar el diezmo. Ese es el tema fundamental y a partir de ahí bueno, pues se podrá dialogar también después de la conferencia con preguntas y respuestas, porque creemos realmente en la participación de todas las personas, ¿no? Que todo el mundo pueda hacer las preguntas que quieran y responderíamos a través de las Sagradas Escrituras. La conferencia va a ser a las 4 de la tarde en este mismo hotel, en el Salón Orquídea. ¿Okay? Y bueno, pues ahí estaremos precisamente exponiendo algunos de esos temas que consideramos que son impedimentos para que la gente se acerque a Dios de verdad. Hay personas que tienen miedo de acercarse a una iglesia porque le van a exigir el 10% de su salario, ¿no? ¿Qué fundamento tiene eso? ¿Realmente Dios exige el 10%
de tu salario o no? ¿Eso tiene fundamento bíblico o no? ¿Quién lo inventa? ¿Por qué usan texto fuera de contexto, etcétera, ¿no? Todo eso lo vamos a exponer, si Dios mediante, a las 4 de la tarde en el Salón Orquídea. Oiga, su visita aquí al estado de Veracruz, la capital del estado. ¿A qué se debe su visita? ¿Tiene usted a promover la fe? Sí, estamos haciendo precisamente un viaje misionero por diferentes países porque, bueno, yo tengo un solo pulmón y el que tengo se va deteriorando y este es el último viaje que voy a poder hacer, Dios mediante, y quiero aprovechar justamente para promover el conocimiento de las Sagradas Escrituras como base fundamental para que la gente conozca la verdad y no se deje manipular por falsos pastores que utilizan la fe como medio de ganancia. Es decir, es lo que queremos, que la gente abra sus ojos. Casi todo el mundo tiene una Biblia en casa, pero muy pocas personas se dedican justamente a leerla, ¿no? Pues nosotros queremos incentivar a que vayan a las Escrituras y que consulten la palabra de Dios para que nadie les pueda engañar. ¿Tiene un cupo limitado o al cupo que dé el Salón Orquídea? Sí, no sé si serán 40 o 50 personas. ¿Algún costo? No, ninguno. Todas nuestras actividades siempre son sin costo alguno. Nosotros tenemos una página web en la que tenemos multitud de materiales didácticos, materiales, libros, comentarios teológicos y siempre todo es en formato PDF a fin de que la gente pueda acceder a esa información sin costo alguno. La invitación es al público en general. Al público en general, todo el que quiera puede venir. Oiga, No importa cualquier iglesia, ¿no? No importa cualquier... Católicos, cristianos. Puede venir cualquier persona. cuál es el sitio web? Nuestro sitio web es www.iglesia-berea.com. ¿Okay? La palabra Berea es el nombre de una ciudad del primer siglo de Asia Menor, donde dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículo del 10 al 11, que los cristianos que estaban en la ciudad de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que les predicaban era la verdad. Y ese es el espíritu que nosotros queremos transmitir, el deseo de curiosear, de investigar, de profundizar, a ver si lo que el pastor, el sacerdote o quien sea te está diciendo, a ver si es verdad o no lo es. Pastor, yo quisiera que usted me platicara por qué la mayoría de las iglesias en general tienen el S de pedir el diezmo, que nos profundice exactamente por qué lo piden y por qué no lo deben de dar. La mayoría lo pide porque es más fácil recaudar dinero de esa manera, convenciendo a los creyentes que tienen ese deber, cuando realmente no es un deber de la iglesia. No es un deber de ningún cristiano dar el 10%. Esto es lo que vamos a exponer después a las 4 de la tarde con argumentos bíblicos que demuestran que el diezmo no tiene nada que ver con la iglesia. De hecho, no existe en toda la Biblia ni un solo texto bíblico, ni un solo versículo que relacione el diezmo con la iglesia. Siempre que se habla en la Biblia de diezmo, se hace en relación a Israel, en relación a los judíos. Ahora, se pide por eso. Ahora, ¿por qué no se debe pedir? Bueno, les voy a dar solamente un requisito imprescindible, sin el cual ningún pastor, ningún sacerdote debe exigir diezmo. Uno solo les voy a dar. Por ejemplo, el libro de Números, que es el cuarto libro de la Biblia, en el capítulo 28, versículo 14, 24, 18, dice que a los levitas, dice el Señor, a los levitas le he dado el diezmo por heredad. Es decir, solo los descendientes de la tribu de Leví pueden recibir diezmos. Si no desciende de la tribu de Leví, no puede recibir diezmos. Algunos pastores tratan de convencernos de que ellos son levitas. No, es que los levitas actuales somos nosotros. Oiga, no. Si usted no desciende de la tribu de Leví, usted no es levita. Levita no es una referencia al ministerio. Levita es una referencia a tu dinastía, a de dónde desciende.
Entonces, si no es judío ni desciende de la tribu de Leví, no está autorizado a recibir diezmos. Ya con eso estamos diciéndole, oiga, usted está recibiendo un diezmo que no le corresponde. Pastor, hablaba usted de que muchos, la mayoría de nosotros estamos alejados de la Biblia, o sea, no la leemos. ¿Qué recomienda pues, para que diariamente leamos, cuando menos, no sé, algunos minutos? ¿Cuánto le debemos dedicar a la lectura bíblica? Mire, basta con que abriéramos la Biblia un ratito, 5 minutos, no hace falta más. Pero leyendo las Sagradas Escrituras, nosotros nos vamos a adquirir un conocimiento que nos va a proteger contra las mentiras que nos tratan de manipular. Y como digo, todo el mundo tiene una Biblia en casa y no cuesta tanto coger y leer todos los días un poquito. Ese poquito que tú lees se te va quedando en tu mente y en tu corazón. Y cuando alguien te dice algo que contradice la palabra de Dios, ahí tú te das cuenta y dices, no, eso no es lo que está escrito. Él te está diciendo esto y la Biblia dice esto otro. Hay que creer a Dios antes que a los hombres. ¿Okay? Entonces, no hace falta que estudiemos demasiadas horas, un ratito. Con que leamos la palabra de Dios un poco de vez en cuando, ese conocimiento nos va a proteger contra las mentiras de aquellos que pretenden manipularnos. Desafortunadamente también no sabemos cómo empezar a leer la Biblia. O sea, porque hay dos libros, ¿no? Sí. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso. Yo aconsejo siempre empezar por el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es un salto, tendríamos que dar un salto de 3.500 años para comenzar a leer Génesis, el primer libro de la Biblia. Y nos vamos a encontrar con culturas, con datos, con referencias que nos van a resultar difíciles de entender. Demos un salto más corto. Comencemos en el Nuevo Testamento. Comencemos con los Evangelios. Ahí en los Evangelios tenemos 4 versiones diferentes, pero complementarias, de la vida de Cristo. La historia de Jesús. ¿Qué enseñó Él? ¿Qué dijo Él? ¿Habló Jesús alguna vez de diezmo? Jamás. Solamente cuando unos judíos se le acercaron diciendo, tratando de justificarse y decir, nosotros damos diezmo de todo y tal. Cristo le dijo, pero os habéis olvidado de la justicia y de la misericordia. Sí, aquello era necesario hacer, pero esto también. Pero eran judíos con los que estaba hablando, nunca con la iglesia. Cristo jamás le dijo a sus discípulos que debían diezmar. Pablo tampoco. Entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que adquirimos un conocimiento que nos conviene tener, un conocimiento que nos protege contra el engaño. Perdón, adelante. Perdón, entonces muchas iglesias en el tema del diezmo lo agarran como un negocio, un lucro. Así ¿Y es. para dónde va ese dinero? En la mayoría de los casos para los bolsillos del pastor, lo cual está haciendo que muchos pastores hoy vivan como auténticos millonarios. O sea, ahí en Estados Unidos tenemos gente que viven en mansiones, que viajan en jet privado, y todo eso sale de la iglesia. Están engañando a la gente. Y la gente debiera protegerse contra esos engaños. Y es tan sencillo como leer la Escritura. Perdón, por último, ¿cuántos grupos existen de iglesias? Bueno, miles. Existen miles de grupos diferentes, cada uno con una doctrina distinta. Por eso hay que ir a la Escritura. Y la Escritura nos dice, el apóstol Pedro, dice, la Escritura no es de interpretación privada. Es decir, cualquiera no la puede interpretar a su manera. Hay que estudiarla, hay que conocerla. Y solamente cuando la conocemos podemos entenderla y hablar de ella con coherencia. El problema es que, como decía antes, la única ley que a todo el mundo le gusta cumplir es la ley del menor esfuerzo. No queremos esforzarnos. Entonces, claro, si no nos esforzamos, pues después caemos en manos de sinvergüenzas que en vez de servir a Dios, se sirven de Dios. Oye, se ha acusado mucho la postura del clero político que busca entrometerse en las cuestiones políticas, sobre todo aquí en México. Y últimamente se está dando mucho con la reforma electoral. ¿Qué opinión le merece esta situación? Creo que la política y la fe deben estar separadas. La iglesia cristiana siempre luchó por la independencia en ese sentido.
por el derecho a separar, a que el gobierno no tenga injerencia en la fe. La separación entre iglesia y Estado debe ser sagrada. Hay pastores que ceden el púlpito para que políticos hagan campaña dentro de sus iglesias. A mí eso me parece un sacrilegio. Yo jamás cedería el púlpito de la iglesia para que un político hiciera campaña. El púlpito de la iglesia es para predicar la palabra de Dios. Bueno, hay pastores que hacen muchas cosas que no se deben hacer. Incluso les dan los votos de esos creyentes. Claro, incitan a la iglesia a que vote a un determinado partido político o a un determinado político en cuestión. Creo que eso no se debe hacer. O sea, creo que debemos mantenernos fuera de la política en ese sentido, ¿no? Creo que es importante que fe y Estado se mantengan separados. Supuestamente hay una separación de iglesia y Estado, ¿no? Pero aquí en México En es todo teoría, lo contrario. en teoría. En teoría, ¿no? Porque yo observo a papá, se lo doy todo, y obviamente usted, como usted lo dice, domina a un ejemplo, los católicos, ¿no? Claro, claro. Y la pregunta es, el dinero que reciben las iglesias católicas, ¿por qué va a Roma, al Vaticano? Bueno, habrá que preguntárselo al gobierno de México, que se lo da. Porque la verdad es que es incoherente. Sí, ¿va? También en España, el Estado tiene un acuerdo bilateral con la Santa Sede, ¿no? Y le dan miles de millones todos los años, que yo sigo preguntándome por qué. No hay derecho a que el dinero de nuestros impuestos vaya a pagar una religión concreta, cuando la Constitución española dice que el Estado es aconfesional. Es decir, que no hay favoritismo con ninguna confesión religiosa. Creo que eso está mal. Creo que debe separarse lo uno de lo otro. Creo que las iglesias deben sostenerse con la ofrenda voluntaria de los miembros de su congregación. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Cristo mantuvo su ministerio de esa forma, con ofrenda voluntaria. Y así es como debemos hacer nosotros. Es decir, no debemos recibir subvenciones del gobierno, porque eso después te condiciona para poder facilitar que un partido político o que un político determinado tenga mayor repercusión. Creo que eso no se debe hacer. Hay que mantener fuera las dos cosas. Es un diezmote entonces que dan. ¿Perdón? Un diezmote al Papa, ¿no? Pues sí. Y creo que es injusto, ¿no? Porque el dinero de nuestros impuestos debe ir para hacer carreteras, para hacer hospitales, pública, para hacer todo, colegios, infraestructura. el beneficio de la... Y aquí incluso hay presidentes municipales que construyen iglesias. Sí. Entonces, inauguran iglesias, todo. Sí, en España incluso mezquitas. Sí. Pero a los verdaderos cristianos no nos dan ni la hora. No, porque no dan su voto y no van con ellos. Claro. Hasta no les des nada. Así es. Pastor, usted como fundador de la Iglesia Cristiana Berea, ¿cuál es la finalidad de esta iglesia? O sea, La finalidad de la Iglesia Cristiana Berea es justamente dar a conocer la fe bíblica, la fe en la palabra de Dios. Creemos que si Dios nos ha revelado su voluntad y la tenemos escrita en la palabra de Dios, ¿por qué no conocerla? Pasa como quien se compra un mueble de Ikea y quiere montarlo sin leer las instrucciones. Se vuelve loco y al final acaba sin saber qué hacer. Bueno, hay que leer las instrucciones. Dios que nos hizo, el Creador, nos ha dejado un manual para que sepamos qué es lo que debemos entender, cómo debemos vivir nuestra vida. Y por eso el ser humano camina en este desorden y camina en esta confusión, porque no tiene en cuenta qué es lo que Dios nos ha dejado escrito. Ahí está la palabra de Dios, leámosla y vamos a tener clara cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Sin embargo, como la gente no la lee, existe esa confusión generalizada. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, conocer la Biblia es como encender una luz en la oscuridad. Ilumina el camino. Claro, te enseña por dónde debes caminar. Y así no tropiezas. Pero cuando no conocemos la verdad, es como si tuviéramos la luz apagada y fuéramos dándonos golpes por todos lados. ¿Se ha perdido la fe entonces? En gran parte sí, porque se ha aguado, diluido, se ha manipulado la fe. Y hoy en día hay tal confusión que la gente no sabe qué creer.
Por eso nosotros queremos que vuelvan a las escrituras, porque ahí está la verdadera fe. ¿Y las redes sociales qué tanto han influido para que esta fe persista o se pierda? Las redes sociales son una herramienta como otra cualquiera. Hay quien la usa para bien y hay quien la usa para mal. En las redes sociales ha traído muchísima confusión, porque mucha gente entra en internet, se baja un articulito, un estudio, un sermoncito y cree que ya sabe todo lo que tiene que saber. En cambio, hay quienes usamos la palabra de Dios, es decir, las redes sociales, para transmitir la verdad de la palabra de Dios. Y bueno, ahí es donde está. Es como un cuchillo. Sirve para cortar el pan o para asesinar a alguien. Lo importante no es qué es el instrumento, sino qué hacemos con él. Y las redes sociales es un instrumento que nosotros usamos para bien, aunque otros lo usen para mal. ¿Y sí ha habido aceptación de parte de los feligreses? Sí, bueno, tenemos miles de personas que nos están siguiendo en diferentes lugares del mundo, y eso ha hecho posible que la fe cristiana, nuestra fe bíblica, se extienda por todo el mundo. Tenemos, como decía antes, iglesias en diferentes países de Europa y aquí en diferentes países también de Latinoamérica. Aquí en México, ¿cuántas iglesias cristianas? Tenemos en Iztapalapa, tenemos en Acolmán, tenemos en Milpa Alta, tenemos en Lindavista, tenemos en Mérida, en Maní. O sea, tenemos en diferentes ciudades, tenemos iglesias cristianas. ¿En general cuántas son? ¿20, 30? Tengo que contarlas. No, pero son apenas, son unas decenas, pero estamos tratando de extender, realmente de promover el hecho de que la gente realmente busque la verdad, que no se conforme con lo que le dicen, porque muchas veces a mí mismo me pasó. Yo me convertí al evangelio en una iglesia evangélica y a mí me enseñaron y yo como pastor transmitía lo que a mí me habían enseñado, hasta que uno, investigando en la palabra de Dios, se da cuenta de que algunas cosas que me habían enseñado no eran correctas, y entonces uno tiene que enfrentarse a la decisión. ¿Qué hago? ¿Sigo diciendo lo que me han dicho que debo decir o digo la verdad? Y bueno, yo tomé la decisión de ser honesto, de no engañarme a mí mismo, de no querer engañar a nadie, porque un día voy a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y ese conocimiento, esa conciencia de responsabilidad es la que me hace querer que todo el mundo sepa la verdad, ¿no? Y bueno, por eso la finalidad nuestra es esa, que todo el mundo sea consciente de la verdad y responsable delante de Dios de su propia vida, ¿no? Hablando de redes sociales, supongo que tiene redes sociales. ¿Cuáles son sus redes sociales para que la gente lo pueda seguir? Bueno, no hay iglesias físicas, pero sí a través de redes sociales. ¿Nos puede decir sus redes sociales? Hay muchísima gente que nos sigue a través de YouTube, por ejemplo. Están suscritos a nuestro canal Pr. Nicolás García. Y entonces ahí todos nuestros sermones, nuestros estudios, nuestras conferencias, todo lo vamos publicando directamente en YouTube. A veces en vivo y a veces grabado, ¿no? Porque hay algunos lugares donde no hay una buena conexión a la red, ¿no? Tenemos también Facebook, también ahí Pastor Nicolás García, y ahí, bueno, o Iglesia Cristiana Berea de FTV, Fuerteventura. Ahí tenemos también redes sociales y bueno, muchísimas gentes que nos siguen a través de esos medios. Oiga, ¿usted les pide diezmo a sus creyentes? No, nunca lo hemos hecho ni lo haremos, porque realmente entendemos que no es correcto, ¿ok? Entendemos que la iglesia debe ser sostenida de una manera voluntaria, con ofrendas voluntarias. Nosotros solo recogemos una ofrenda el domingo por la mañana durante el culto. Es decir, no cogemos ofrendas especiales para por templo, ofrenda especial para misiones, ofrenda especial no sé qué, primicias, pactos, siembras y cuántas cosas se inventan para sacarle el dinero a la gente, ¿no? Nosotros una ofrenda el domingo por la mañana donde cada uno pone lo que buenamente puede, y con eso es que la iglesia se sostiene, ¿no? Pagamos el local y... ¿Qué opinión le merecen las fiestas patronales? Supuestamente la Iglesia Católica las utiliza para recaudar fondos. Bueno, la Iglesia Católica Romana siempre ha sido un poco camaleónica. Siempre se ha adaptado al lugar donde ha estado y ha tomado la propia cultura del pueblo y la ha mezclado. Han cogido los ídolos antiguos, le han cambiado los nombres, le han puesto San Patricio, San no sé qué. Es decir, la Iglesia Católica siempre se ha amoldado a la cultura del lugar, tratando de agradar a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo
se considere católico. Pero, claro, desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras, nos encontramos con mandamientos muy claros de parte de Dios. Yo antes comentaba con el compañero que el segundo mandamiento de la ley de Dios es que no tengamos imágenes, que no las hagamos, que no nos arrodillemos a ellas, ante ellas. Y sin embargo, ese mandamiento la Iglesia Católica lo suprimió. Ahí no aparecen los 10 mandamientos. Cogieron el 10º, lo dividieron en 2 para ocupar el espacio del segundo. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, vamos al capítulo 20 y ahí tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y el primero es que no debemos tener dioses ajenos, pero el segundo es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Por tanto, ese mandamiento que Dios nos ha dejado escrito se está incumpliendo desde la Iglesia Católica Romana, que fomenta la idolatría, y es algo que Dios dice que Él aborrece, la idolatría. Entonces hay un conflicto ahí. Los hombres nos dicen una cosa, Dios nos dice otra. ¿A quién le hacemos caso? Ah, pero es que siempre me han enseñado esto. Es que la devoción que yo tengo por esta Virgen o por este Cristo, la Iglesia Católica se basa en eso, porque la idolatría es un gran cañón a través del cual le entran multitud de ingresos. Y esta es la verdad. Oiga, ya por último de mi parte, entrando al tema político, ¿cuál sería el mensaje para los políticos que están ahorita en el poder? Que sepan que un día van a tener que rendir cuenta delante de Dios, que Dios les va a juzgar por lo que hagan. Y si sirven al pueblo serán recompensados, pero si se sirven del pueblo serán castigados. ¿Algo que quiera? Sí, únicamente pues invitar a todos los que puedan oírnos y vernos que escudriñen las Sagradas Escrituras, porque es ahí que está la verdad. Lean la Biblia, no la tengan llena de polvo, ábranla, atrévanse a estudiar la palabra de Dios, y cuando la lean van a tener que enfrentarse a una realidad, a una decisión. ¿Sigo haciendo lo que me enseñaron o obedezco a Dios? Yo les invito a que obedezcan a Dios, porque esta vida son 60, 70, a lo sumo 80 años y con dolores y fatiga, pero después enfrentamos la vida eterna, porque dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27 que Dios ha establecido para todos que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Vamos a ser juzgados. Vivamos con esa conciencia de que vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios, y si queremos realmente salir airosos de ese juicio, obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Entonces también hay corrupción en las iglesias. Sin duda. Por eso precisamente hay que conocer la palabra de Dios, para que la corrupción no nos alcance. Pues La invitación para la mañana. Sí, la invitación es que hoy, 16 de noviembre, a las 4 de la tarde, aquí en el Gran Hotel Xalapa, en el Salón Orquídea, tendremos una conferencia sobre el tema del diezmo, sobre si es necesario el diezmo. Todos serán bienvenidos. Gracias. Dios les bendiga. Igualmente sí. Gracias a todos. Por compartir su conocimiento. Bueno, estamos para eso, para servir al Dios lo Señor. bendiga. Señor García. Gracias. Los tres García, no más dos. Gracias por venir. Espero que les sea de utilidad. Muchas. Así como daban tiempo algunos, ir a las cantinas, a los bares, a los santos, ¿verdad? Dedicarle tiempo, ¿no? Dejar la caña un ratito, ¿no? Apagar la televisión un rato, coger la Biblia y El leer. celular también. Claro, leer un poco. Eso no le hace daño a nadie y beneficia a todo el mundo. El conocimiento no perjudica, el conocimiento beneficia. Basta con leer un poquito la Escritura como para que uno se dé cuenta cómo estaba haciendo esto. El único lamento
que he oído en labios de los verdaderos cristianos es: ¿por qué no habré leído la Biblia antes? ¿Por qué no habré conocido a Dios antes? Es decir, ¿por qué no me he dado cuenta de esto antes? Es el único lamento que oigo en labios de los que de verdad conocen la palabra de Dios. ¿Qué le parece Jalapa? Bueno, pues es un pueblo fantástico, tiene mucha vegetación. Nosotros que vivimos en una isla que es desértica, que está pelada, que no tiene vegetación, aunque sí tiene unas playas magníficas, que hacen que los alemanes, los ingleses, todos quieran ir allí de vacaciones, porque tenemos un clima todo el año entre 20 y 30 grados. Entonces tenemos Las Canarias. En las Canarias tenemos un clima fantástico y unas playas maravillosas, y claro, tenemos mucho turismo, pero el verde que hay aquí alrededor, los paisajes que tienen ustedes son una verdadera maravilla. Yo, que a mí que me gusta la pintura, a veces cuando venía en el coche hacía así, me imaginaba un cuadro precioso, miraba por otro lado igual, ¿no? Tienen una vegetación exuberante, ¿no? Y la humedad que tienen aquí es impresionante. Así que es un pueblo además acogedor. Fantástico. ¿Y su clima? Y su clima. Sí, porque a pesar de la humedad no hace frío. O sea, no hace frío. A veces en un día tenemos todas las estaciones del año. ¿Perdón? A veces en un solo día tenemos todas las estaciones del año. Ah, sí, eso pasa también en Colombia, en Bogotá. Sí, en un solo día pasa por las 4 estaciones del año. Está con un sol maravilloso y de pronto te cae un chuparrón. Y como aquí entran los frentes fríos, sí cae la temperatura. Sí, pero por ejemplo anoche hacía una temperatura estupenda. Anoche no hacía frío. No, ahorita todavía no, pero ahí, por ejemplo, en enero, febrero, sí cae la temperatura. Pues ahora 6, 8 grados, ¿no? 6 o 8 grados. Sí. Sí, luego está a 24 y en la tarde ya se... El pastor tiene otras cosas que hacer. No, tranquilo. España en el tema económico, ¿cómo está? Tronado. Yo creo que como todos los países actualmente está absolutamente en quiebra. Es decir, es que en la mayoría de los países donde que se están imponiendo una serie de políticas que va contra el pueblo. O sea, a mí me parece lamentable, ¿no? Pero la excusa de la pandemia les ha permitido a los gobiernos tomar decisiones muy en contra de la población. Se están recortando derechos que han costado siglos conseguirlo, y creo que eso es peligroso. O sea, creo que debemos de alguna manera estar al tanto para que no se nos sigan recortando derechos. Han subido todos los carburantes, la electricidad. Claro, los alimentos. Si sube el carburante y la electricidad, sube todo. Canasta básica, ¿no? Porque todo se tiene que mover. Entonces es terrible, terrible. Entonces, bueno, allí todavía la economía, la mayoría de la gente tiene una economía de supervivencia. Pero hay otros lugares donde la gente lo está pasando muy mal. Nosotros allí en Fuerteventura tenemos una ONG a través de la cual ayudamos a las personas necesitadas, a las personas de familias más necesitadas, con alimento, con ropa, con talleres para buscar empleo, etc. Pues la única forma de salir adelante. Claro, ayudándonos unos a otros.